Así que ya vamos a dar inicio a la sesión que los prepara un poco para hacer la práctica de esta semana. Vamos a hacer una presentación donde vamos a ver las bases de lo que son las restauraciones policromáticas, que es lo que ustedes van a hacer a partir de mañana. La resina compuesta es un material tan versátil y tan útil que realmente a nosotros nos podría servir en muchas situaciones. Esos dientes que están viendo ustedes ahí detrás son dientes hechos totalmente en resina y por lo tanto esto demuestra que el material tiene muchísimas ventajas para su uso en odontología. Hay diferentes tipos de técnicas para lograr hacer una restauración policromática. Ustedes entenderán que solamente por el hecho de tener ese nombre ya entendemos que tiene varios colores y varias consideraciones que tenemos que hacer. Entonces, empezar este tema diciéndoles que lo que vamos a hacer es tratar de imitar un diente y obviamente cuando logremos hacerlo, ustedes se darán cuenta que la versatilidad de las resinas compuestas es enorme. Entonces, las restauraciones policromáticas realmente se ven cuando se terminan y se logran pulir, ¿no es cierto? Así que por eso les estoy pidiendo un pincel para que con un pincel ustedes puedan un poquito suavizar las superficies que van a trabajar. Eh, ¿Y qué es lo que implica este hecho? Cuando ustedes ven pacientes que tienen restauraciones de gran magnitud o restauraciones que han sufrido deterioro, por ejemplo, como en el caso de la fotografía, ustedes pueden ver que aquí son pacientes que tienen diferentes tipos de color. Aquí, por ejemplo, falta o esta tronera está bien amplia, hay cuellos expuestos en los dientes, hay decoloración, aquí se ve una resina compuesta bastante antigua, aquí se ve una especie de fractura, aquí hay material que no ha sido pulido y así pueden ver varios detalles. Y abajo ven ya la estructura armada de carillas directas en resina compuesta, que es lo que a nosotros nos atrae mucho hacer hoy en día en odontología. Entonces, para que tengamos esta posibilidad de trabajar y de entender este tema, es que he estado planificando esta práctica para ustedes, de modo que ustedes se beneficien aprendiendo y entendiendo algo que es importante para el odontólogo. Muchas veces estas prácticas se hacen a nivel ya de posgrado en muchos casos y en pregrado muy difícilmente se les entregaba. Para esto sirven la base de las anteriores clases porque ahí tenemos nosotros materiales que vamos a trabajar, resinas compuestas de diferentes marcas, sistemas adhesivos de diferentes marcas que podemos empezar a trabajar y que realmente entender cada uno de ellos nos ayudaría muchísimo a hacer odontología. Y esto implica el hecho de que nosotros podamos hacer trabajos que son muy importantes y que obviamente les va a servir mucho a ustedes. Vamos a trabajar con un sistema adhesivo, hay otros varios que se podríamos usar, pero tal vez trabajando con uno a nivel de pregrado nos va a servir. ¿Qué es lo que debiéramos entender en odontología estética? ¿Quiere correr?
Se ha trabado la presentación. Vamos a tratar de ver después este video. Este video muestra, como ustedes ven aquí, que los dientes se pueden trabajar en diferentes capas, ¿no? Y que esas capas que nosotros tenemos para trabajar dan la naturalidad de la restauración. Entonces, ¿qué debiéramos entender de todos estos elementos, ¿no? Debiéramos entender primero que hay tres dimensiones básicas del color. En las dimensiones básicas del color, primero está el tinte, o sea, yo puedo tener tintes de diferente naturaleza, como ven aquí, rojo, verde, azul, amarillo, y esos tintes van a tener una intensidad. Entonces, el tinte es la familia del color de la resina que vamos a trabajar, y la intensidad es el grado de saturación que tiene este color. Puede ir de un rosa imperceptible a un rosa normal que todo el mundo conoce e ir cambiando los colores hasta que está muy saturado de color y podemos ver un rojo intenso. También en la otra dimensión del color existe el color gris y el blanco, las tonalidades grises. Estas tonalidades grises se emplean normalmente para hacer comparaciones de valor. O sea, el valor en color tiene que ver con qué intensidad y qué brillo vamos a obtener nosotros una restauración. Así que siempre que uno trabaja haciendo odontología estética, toma fotografías de color de un paciente y la misma fotografía la toma en blanco y negro. De tal manera que si los colores salen más con una tendencia grisácea, quiere decir que el efecto que tenemos es de menor valor, o sea, como consecuencia de esa dimensión básica del color. En cambio, si es más brillante la fotografía en blanco y negro, quiere decir que tengo una restauración de alto valor. Eso quiere decir que va a ser más clara, que va a ser más luminosa. A partir de ello se desarrollan diferentes colores, entre ellos la colorimetría Vita, por ejemplo, este colorímetro Vita que tiene aquí una codificación donde nos entregan familias de color. Aquí tengo los tipo A, donde tengo un color A1, A2, A3, A3,5 y A4, que muestra la intensidad del color A. El color A es tirado a amarillo rojizo, mientras el color B, que es un amarillo marrón, tiene el B1, el B2, el B3 y el B4, que también muestra aquí la intensidad del color. El C son tonos grisáceos, C1, C2, C3, C4, y los D son absolutamente marrones, azulados. Entonces tengo el D2, D3, D4. ¿Para qué sirve esto? Porque para tomar las variaciones de color que tenemos con los pacientes, ¿no es cierto? Es importante que nosotros sepamos que el color es una parte de toda la estructura que uno va a rehabilitar y que uno tiene que armar cuando hace odontología estética. Y para ello nos toca entender que cada uno de estos colores, por eso les he pedido varios en diferentes tonalidades e intensidades, para entender, por ejemplo, que el color que viene a partir de la dentina es un color que va a ser el básico. Entonces es probable que tenga una dentina más opaca, color B3, por ejemplo, y tenga un esmalte que va a rodear toda la restauración, que sea un color A1. Eso me va a dar las características de color de los dientes con los que voy a trabajar y ahí voy a empezar a analizar la opacidad, la transparencia y la translucidez, que son fenómenos que presentan las piezas dentarias. Entonces, la opacidad será cuando nosotros hacemos que la luz que se refleje de frente contra el diente sea absorbida, pero no sea rebotada. Entonces, esto va a ser un color opaco. Quiere decir que el color oscuro de la base de los dientes nunca va a pasar hacia adelante del diente. Por lo tanto, los opacos sirven para enmascarar áreas en las que queremos cambiar de color. El esmalte es el clásico tipo de material transparente
Y las resinas compuestas que son transparentes son aquellas que permiten el paso de la luz, ¿no es cierto? O sea, pasa la luz que incide a una luz que va a transportarse a través de esto que es el esmalte. Y la translucidez tiene que ver con cuánto de luz deja pasar. Es decir, un diente más o menos translúcido seguramente va a darnos a nosotros las características de el tipo de resina que vamos a trabajar. Entonces, cuando hablamos de dentina, hablamos pues de que esta dentina, por ejemplo, va a formar parte de los mamelones, ¿no es cierto? Y los mamelones van a estar colocados en diferentes lugares y con ciertas distancias, ¿no es cierto? Entonces, si yo uso una dentina de mayor saturación, ¿no es cierto? En esa saturación que puede ser un color rojizo, más naranja, ¿no es cierto? Por dentro, las formas y las dimensiones de los mamelones que voy a colocar, más un esmalte translúcido que va a ir por delante de esos mamelones, me van a permitir destacar la naturalidad del diente. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que los dientes tienen características ópticas, ¿no es cierto? Que muchas veces les otorgan individualidad a esos dientes. Entonces, pueden haber algunos dientes con una microtextura individual importante, donde aquí se ven las estrías de Rhesus, los periquematíes, etcétera, y donde vemos huellas de lo que son los tres mamelones por los cuales crece este diente. Entonces, esta condición y esta situación puede hacer que el diente tenga características individualizadas para ese diente. Ya a nosotros nos toca devolverle, si hubiera una fractura de uno de estos, nos tocaría devolverle esa estética natural. Y por ahí voy a tener que entrar entonces a las características de opacidad, translucidez, opalescencia, ver zonas de discromía, de cambios de color, por ejemplo, puntos blancos que pueden tener los dientes o áreas más oscuras, ¿no es cierto? La translucidez y la microtextura individual de cada diente. Entonces, ustedes ven aquí abajo dientes, por ejemplo, que tienen así un color grisáceo en el borde incisal. Este casi no trae nada. Este, si logran ver en la fotografía, tiene los mamelones por debajo. También es grisáceo. Este ya tiene microtextura y este tiene mucha más microtextura. Entonces, todas estas situaciones se dan el momento que nosotros empezamos a colocarle a los dientes una resina compuesta. Dentro de todas las resinas compuestas y una característica del diente es que el diente presenta una fluorescencia, es decir, que el diente se puede ver en la oscuridad porque el cuerpo absorbe esta luz incidente y la devuelve con un tono muy brillante y es por eso fluorescente. Entonces, los dientes tienen características de fluorescencia, tienen un diente natural, un diente en una resina convencional y van a ver ahora un diente con otro tipo de resina. Entonces, la resina que más se parece al diente es aquella que tenga o muestre la fluorescencia parecida al diente natural. Eso implica que el paciente que tenga una restauración de resina hecha va a estar contento porque en diferentes condiciones de luz, como les he explicado en las anteriores clases, ¿sí? Lo que habíamos explicado como metamerismo o habíamos explicado como fluorescencia dentro de las características del diente. Ahora, características de las resinas es que la resina tiene que ser fluorescente, porque la resina tiene que permitir copiar la naturalidad del diente. Entonces, la fluorescencia de las resinas es variada, puede cambiar mucho y obviamente nosotros tendremos que buscar una resina que tenga características de fluorescencia lo más parecidas al diente. Otra característica importante es la opalescencia, que también les había conversado en las anteriores clases, en los cuales nosotros vemos cuando la luz incide de frente y vemos por detrás
al diente y estas características se ven medio anaranjadas. Es el fenómeno que ocurre en el área cervical de los dientes. Por eso el área cervical, que tiene mayor densidad de dentina y tiene esmalte mucho más delgado, acá este fenómeno de opalescencia hace ver que los dientes sean un poco más anaranjados, rojizos, medios parduzcos en la zona en la zona cervical de los dientes. Mientras que en el borde incisal, como no tengo dentina aquí dentro, este borde incisal tiene por delante y por detrás tiene simplemente un tono de esmalte. Y eso es por la razón por la cual estas zonas se ven más translúcidas, en algunos casos grisáceas, en algunos casos violetas. Entonces, eso nos indica que el esmalte es el que debemos copiar y por eso cuando trabajo con una resina, tengo que buscar una resina que en el borde incisal me dé estas características. Entonces, una vez que tengo este borde incisal definido cómo va a ser, entonces ahí copio simplemente con la dentina inicialmente y después la opalescencia con tonos de esmalte. Por eso las empresas manejan kits de colorímetro, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un color azul y un color naranja, de más colores de diferentes grados de opacidad y de tonalidad de las resinas que tiene. Entonces, ¿cómo se explican estos dispositivos, ¿no es cierto? Estos dispositivos son unas barritas que terminan en una punta bien aguda y son en el otro extremo, en un extremo más gruesas que en el otro. Entonces, ¿qué implica eso? Implica el hecho de que aquí vamos a superponer una barra sobre la otra y vamos a obtener un color diferente. Razón por la cual se entiende que las resinas son dependientes del grosor de la capa que uno vaya a colocar. Entonces, escuchen bien ese criterio. Son dependientes del grosor de la capa que vayan ustedes a usar de resina. Entonces, si por debajo yo tengo un determinado color de resina y voy a colocar por encima un esmalte, dependiendo del grosor del esmalte, la transparencia que esto me muestre permitirá que yo tenga un color más claro o más oscuro, más anaranjado, en este caso. Entonces, siempre voy a tener como resultado la influencia del grosor de la dentina y el espesor del esmalte que podamos trabajar. ¿Ve? Entonces, eso uno sobrepone uno sobre otro y obviamente nos va a dar un color determinado cuando nosotros hagamos ese ejercicio de poner estas barras de color o simplemente ir analizando. Entonces, las diferentes casas tienen diferentes tipos de resinas compuestas. Por ejemplo, esta de la Vitalis Ultradent, que es una resina compuesta microhíbrida, que tiene en promedio 0,7 micrones en el tamaño de sus partículas, ¿sí? En promedio. Tiene 18 tonos de dentina y 15 tonos de esmalte. Entonces, aquí con dentinas voy a tener muchísimo para jugar. 15 tonos de esmalte realmente me ayudan muchísimo para lograr infinidad de resultados que se me puedan presentar. Además, tiene resinas opalescentes y fluorescentes como el diente, o sea, resinas que le agregan un valor específico a nuestras restauraciones con resina compuesta. Así viene un kit de resinas compuestas de Vitalis, normalmente todas ordenadas, todas las que son de atrás pueden ser las resinas de dentina y los tonos de esmalte de acuerdo a la necesidad que tienen de comprar la cantidad de materiales. Quienes hacen odontología estética pues están acostumbrados a tener muchísimos materiales. Entonces en dentina tengo una dentina que me tiene matiz A, B y C, que la tonalidad o la densidad del color va a ir del 1 al 5, o sea, voy a tener A1, A2, A3, A3, 5, A4 y A5, ¿sí?
B1, B2, B3, así sucesivamente. E inclusive algunas marcas tienen, por ejemplo, el B6, que es bien oscuro, ¿no? Y tienen aquí composites que se llaman perlados y tienen una gama de colores, estos son esmaltes, el Pearl Frost, el Pearl Neutral, el Pearl Smoke, Pearl Amber, o sea, que van mostrando en la relación de cuando tenemos dientes de pacientes jóvenes y de pacientes adultos. La tonalidad que ponemos por encima, por eso se fijan ustedes que esto va en cervical, ¿no? Esto puede ir a la parte media, esto cubre toda la cara vestibular, porque este Pearl Frost, por ejemplo, es un color perlado más claro, este Pearl Neutral es como el agua totalmente transparente, el Pearl Smoke es transparente pero con tonalidad gris, y el Pearl Amber, que es uno de los que más se usa, es de color ámbar, o sea, un poco amarillento, bajito, ¿no? Estos opacos son ya de color bien opaco, denso, no dejan pasar la luz y tienen un blanco opaco y un blanco nieve, que son colores especiales que se usan, por ejemplo, en pacientes con blanqueamiento. Hay un opaco a 2, un opaco a 3 y un opaco a 3.5. O sea, en esta variabilidad, pero totalmente opacos, que no dejan pasar la luz. Y estos son los translúcidos, Trans Ice, Trans Blue, Amber, Mist, Yellow Frost, Smoke, Gray y Orange, o sea que son las diferentes tonalidades que tienen estas marcas de resinas. Entonces, cuando yo les mando a buscar 3 colores de resina, trato de acomodarme a lo que es más fácil conseguir para ustedes, porque después conseguir estas marcas o varias de estas para hacer una práctica, les va a quedar en la memoria el tratar de hacerlas de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que usar los opacos en la parte posterior del diente, por ejemplo, en este caso, para bloquear la oscuridad de la boca. Entonces, aquí se usa esto en la parte palatina, ¿no es cierto? Están usando en la parte palatina de los dientes y al usar en la parte palatina de los dientes, estoy creando, como el artista tiene una tela donde va a pintar, estoy creando la tela donde yo voy a empezar a trabajar los dientes. Puedo colocar estos opacos también en algunas áreas de los bordes incisales, hacer líneas o halo blanco, por ejemplo, que se llama, pero son técnicas que ya se utilizan o se emplean cuando hay que copiar esas características de manchas especiales que puede tener el diente de nuestros pacientes. El Perfrost o los Perfrost, los neutrales, los más translúcidos, se usan también en la parte posterior. Recuerden que el esmalte es la sustancia que rodea todo el diente. El esmalte tiene diferentes grosores, el nivel del borde incisal tiene un grosor mínimo a nivel de cervical, tiene el más amplio grosor a nivel de los rebordes marginales y en el área central. Por lo tanto, en el momento que nosotros conocemos esas condiciones, entonces podemos entender la forma en la que tenemos que trabajar el material y dónde lo vamos a acomodar y qué vamos a hacer con ese material. Después puedo usar ya otros tipos de materiales, por ejemplo, para ir construyendo algunas características de la dentina. Entonces aquí puedo usar algunos colores bien amarillentos, donde voy a hacer énfasis en lo que es eh, los bordes incisales, ¿correcto? Y en esos bordes incisales yo voy a poder colocar y voy a poder construir, aquí se ven los mamelones de crecimiento que pueden tener diferentes direcciones, ser más grandes, más pequeños, eso dependerá de la observación que ustedes tienen con el diente de al lado. Y por supuesto, cuando tienen esto para observar, también saben cómo se debe construir. Hay una resina que es esta, que se llama Iridescent Blue, que es una resina que se utiliza muchísimo en áreas incisales, porque es totalmente translúcida. No sé si ustedes logran ver,
pero aquí se puede ver la espátula a través de una porción pequeña de este iridiscentrum. Esta resina, por ejemplo, tiene una característica que voy a aprovechar aquí de explicar. Por ejemplo, aquí tiene una cruz y el momento que nosotros impulsamos el émbolo, la resina sale siempre dividida en 4. Entonces yo puedo ir dosificando la cantidad de material porque la gracia está en usar lo menos posible del material. No sé por qué no corren los videos, pero esos videos eran para ver algunas características, pero aquí están mostradas también. Cuando trabajamos planificadamente con algunos dientes, nosotros tenemos que ver si voy a usar una sola, una sola tonalidad, voy a usar 2 tonalidades, voy a usar 4. Lo cierto es que hay estudios que muestran que el diente puede llegar a tener hasta 7 tonalidades para tener algún tipo de característica. Entonces, cuando nosotros trabajamos con dentina, por ejemplo, que queremos opacificar, ponemos la dentina con un color más oscuro, una 3 que es más opaco, que no me deja ver, y encima construimos con un color perlado, un color semitransparente. Lo mismo ocurre, y fíjense en este caso, lo mismo ocurre con el diente que se va a construir casi totalmente. Por ejemplo, una lesión tipo 4 en los dientes, que es la fractura de una pieza dentaria en sus bordes incisales o proximales. Y entonces me llega el paciente fracturado y yo solamente tengo que empezar a reponer diferentes colores por capas, estratificando de manera incremental para obtener al final una tonalidad A2, que va a ser la suma de las tonalidades y la suma del color que yo necesito colocar por encima, que es lo que va a ser el esmalte. Entonces uso esto en clases 4 extensas, clases 4 pequeñas y solo voy a hacer puro esmalte, en clases 3, y ya van a ir viendo ustedes en otras cátedras, me imagino, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros usamos tecnología para hacer restauraciones policromáticas, ¿no es cierto? Nosotros podemos seleccionar cualquier tipo de resina compuesta, Filtex Supreme, Four Seasons, Ivoclar, Vivadent, Dentsply, Vitalessence, etcétera, ¿sí? Hay que tomar en cuenta y en consideración que la mayoría de todos estos juegos de resinas tienen opacidades y tienen efectos con los que podemos trabajar. Entonces, es posible ahora que si antes no permitían mezclar material de un tipo con otro, pero cada uno tiene ciertas características. Por ejemplo, dicen que las resinas de la casa 3M tienen tendencia a ser más grisáceas. A otros les dicen que Four Seasons tiene tendencia a ser más cristalina. Entonces, cada una puede tener características y el momento que uno empieza a conocer las resinas, empieza entonces a darle utilidad al material. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente reconstruir tejido perdido y obviamente tendré que entender de darle las características, por ejemplo, de la dentina, ¿sí? Que tienen opacidad, que tienen cierto grado de intensidad, o el esmalte que normalmente es translúcido, que puede tener una gama de tintes en su translucidez, que es el que va a dar el valor o no, o sea, más claridad o más oscuridad en el diente. El esmalte artificial se empieza a construir, en este caso en el que vamos a construir con ustedes, a partir del esmalte palatino. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir el esmalte palatino. Entonces, ¿qué les he pedido hacer? Les he pedido hacer una impresión de una pieza dentaria en una silicona, ¿no es cierto? En esa silicona les he pedido que ustedes utilicen un poco de resina acrílica y que con esa resina acrílica nosotros íbamos a hacer el reemplazo de la zona de la raíz, porque
resulta muy costoso el tener que hacer una raíz con resina compuesta. Así que les he pedido que hagan una con resina acrílica, que le den formas y que dejen preparado para mañana, porque mañana sus casos y sus siliconas ya tienen que venir así, ¿no es cierto? Y en estas siliconas lo que ustedes van a hacer, entonces el día de mañana, lo que ustedes van a hacer es colocar aquí abajo, ¿sí? Cuando ustedes hayan conformado ya su raíz, que es lo que tiene que venir, mañana sus siliconas estarán de esta forma, ustedes van a colocar la capa más translúcida en esta forma. Van a colocar desde la parte palatina, cervical, hasta la pared proximal. De manera que esto para nosotros es el límite, el marco límite para trabajar la restauración. Entonces, fíjense, sube hasta la pared y hasta el límite de la silicona, sube hasta ahí, por lo tanto, todo esto va a ser correctamente el esmalte palatino y el esmalte interproximal. De tal manera que si yo saco esto de la silicona, me va a quedar esto de esta manera. Entonces yo voy a poder trabajar aquí dentro, voy a poder trabajar ya los diferentes tonos de las diferentes tonalidades de dentina. ¿Qué es importante para lograr este efecto? Importante es que ustedes tengan un instrumental adecuado, por favor, para trabajar, ¿sí? Con lo cual ustedes puedan esparcir y puedan pegar el material al trabajo que están haciendo. Entonces, cuando ustedes ya tengan el trabajo, esta capa tiene que ser mínima. Esta capa tendrá que tener, si se puede, menos de 1 milímetro de grosor, probablemente para que la luz cuando polimerice en esta área y la polimerice a la resina correctamente. Luego vamos a cargar por encima la dentina y aquí usaremos una dentina más oscura, la más oscura que ustedes tengan, y esta dentina puede encargar todo el cuerpo en una sola porción, diría, de dentina, ¿no es cierto? La que es la base, la que va a ser la base, para después encima de esto ir cargando otro color de dentina que van a ser los mamelones, ¿sí? Estos mamelones los vamos a colocar, podemos hacer mamelones hasta cierto lugar o hasta abajo, depende ya de ustedes y de su creatividad, y una vez que ya tienen los mamelones hechos, ¿no es cierto? Los 3 mamelones hechos, que vean que es como una patita de conejo esto, ¿sí? Ustedes diversifican, difuminan la resina para colocar una capa bien delgadita aquí arriba en cervical. Fíjense el acabado, ¿no es cierto? Esto es grueso y aquí es más delgado, que aquí se difumina. Cuando vengan los mamelones van a ser gruesos acá y bien delgaditos hacia el área cervical. Bien delgaditos hacia el área cervical, como se ve ahí en la fotografía. Entonces, cuando ya tenga esto, ¿sí? En el área cervical y el área incisal ya tenga prácticamente definido, debo dejar un espacio aquí de más o menos medio milímetro será, pues ustedes ya escogerán qué hacer, ¿no es cierto? Pero deben dejar un espacio ahí lo suficiente como para que el esmalte que tengo aquí colocado pueda cubrir toda esta área, ¿sí? Entonces pueda poner esmalte yo en toda la cara vestibular. Y al colocar el esmalte vestibular, puedo tapar esos mamelones, ¿no es cierto? Con un esmalte de valor, por ejemplo, puedo incorporar con pigmentos algunas manchitas blancas si necesito pigmentos oscuros. Si no tengo resinas de mucho valor, puedo usar un tinte medio azulado, pero también es difícil comprar esos tintes. Y obviamente lo que voy a tener es esta situación, ¿no es cierto? Voy a tener la raíz trabajada y la cara palatina con el esmalte. Esa es la condición que se debería ver, ¿no es cierto?
para después empezar a trabajar la forma de la cara vestibular. En resina compuesta, como creamos, ¿no es cierto? Para que la cara vestibular no me salga una pelota, tengo que tener instrumentos de hoja ancha, delgaditos los instrumentos, finitos, y pinceles planos número 3 o número 4. Entonces, mañana ustedes tienen que tener un checklist, ¿no es cierto? O sea, tienen que tener una lista de todo lo que van a usar mañana, porque recuerden que mañana la persona que no tenga su material no va a poder hacer la práctica, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a empezar el espatulado de la capa de esmalte vestibular. Este es, quien sabe, uno de los temas más importantes al momento de hacer resina compuesta en anteriores. Porque aquí nosotros tenemos áreas, estas áreas laterales, áreas de sombra, ¿no es cierto? Donde se va a esconder, son las áreas más redondeadas, a veces más gruesas, como ustedes pueden ver acá. Tienen un área plana que se llama área de espejo y el perfil de emergencia y la inclinación hacia el paladar, que es lo que nosotros podemos hacer para construir la cara vestibular. Entonces, ustedes van a hacer un mapeo de esta situación y van obviamente a empezar a trabajar con pinceles, ojalá un pincel de pelo de Marta, recto, cortito, que sirve para acomodar la resina y obviamente van a tener necesidad de utilizar espátulas de resina. Esta fotografía la he sacado del internet entre las espátulas que hoy día venden y me ha salido un precio de 105 bolivianos, o sea, creo que debe ser un precio antiguo, porque creo que ahora les ofrecen en más de 300, pero fíjense que aquí tienen 12 espátulas, ¿no es cierto? O sea, tienen 6 espátulas de doble mango, o sea, para tener 12 tipos de espátula para trabajar. Se supone que esta espátula, la espátula eh, de hoja ancha, me podría servir para acomodar igual esta, para acomodar la resina vestibular, ¿sí? Entonces, las demás pueden ser para hacer surcos, fosas, fisuras, y hoy en día hay varias espátulas, por ejemplo, inclusive aquellas que les permiten medir el grosor del esmalte, para no equivocarse. ¿Qué es importante, no es cierto? Entonces, para que hagamos la capa de esmalte vestibular, puedo tener un esmalte, ¿sí? Que voy a colocar en toda la capa vestibular y que voy a extender, ¿sí? Y voy a extender a esas zonas en las cuales yo necesito que la resina tenga o más o menos grosor. Pero las resinas tienen una propiedad y es la propiedad de tixotropía. Entonces, para que la resina tome forma, se puede comprimir con el instrumento, puedo comprimir la resina y voy a ir adaptando la resina, el material, a requerimiento mío. O sea, si es más ancha mi espátula, un área más grande va a ser, voy a poder comprimir un área más grande. Pero también es importante saber que si yo aplico pequeños y delicados golpes sobre el material, ¿sí? Pequeños y delicados golpes sobre el material, esto va a hacer que por efecto vibratorio mi resina se vuelva más fluida, porque la tixotropía es aquel fenómeno en el que cuando le aplico movimiento a un cuerpo, este cambia su densidad. Y por lo tanto, si mi espátula es de buena calidad y no se pega a la resina, si la resina es de muy buena formulación, tampoco va a permitir que el instrumento se pegue. Entonces voy a acomodar mejor la resina. ¿Qué me permite esto? Me permite controlar el grosor de capa de la resina de esmalte. Entonces, esta resina de esmalte se supone que es la que se tiene que conectar con la resina de esmalte de palatino, que es la primera que hemos usado. Entonces, se comienza por esta resina y se termina con esta resina. Eso me permite entender bien entonces de qué forma voy a construir la cara vestibular. Recuerden que con los otros colores lo que se construye es la parte interna y en la parte interna vamos a trabajar eh, todo lo que es la configuración interna del diente.
mamelones, dentina, etcétera. Y por delante, todo lo que voy a ver, que es borde incisal, y voy a ver las características de la cara vestibular que voy a entregar. Entonces, en la cara vestibular de los dientes centrales superiores o el diente que van a trabajar ustedes, hay pues angulaciones, ¿no es cierto? Y el momento que esté colocando el material con la espátula de hoja ancha en una angulación de 43 grados a 45 grados, yo tengo que darle este espatulado cérvico-incisal, ¿sí? Y el espatulado cérvico-incisal, ¿sí? En 30 grados es el que va al borde incisal del diente, o sea, de la zona media del diente al borde incisal. Entonces, tengo, por eso, cuando tallo los dientes, tallo en 3 direcciones la cara vestibular, angulando 3 veces, o sea, cambiando de dirección 3 veces la fresa. 43 a 45 grados arriba, 30 grados abajo. Eso quiere decir que yo voy a tener la posibilidad de entender que la cara vestibular no es un ovoide, es una zona que tiene 3 angulaciones para verse bien. Eso justifica el hecho de a dónde y cómo se disparan o se disipan la luz que vamos a tener dentro. Entonces, ahí empiezo a construir el área de sombra, que es el área de la cara vestibular que forma los puntos de contacto a los costados, ¿no es cierto? Y que en algunos casos la gente los hace rectos porque no tiene el espacio para trabajar, pero empezamos aquí a formar puntos de contacto que son muy importantes para la salud gingival de los dientes. Entonces, la cara vestibular termina formando en mesial y en distal los puntos de contacto. Por eso es tan importante configurar y redondear estas áreas, ¿sí? Fijándose en los dientes vecinos. O sea, si mi diente vecino tiene una cara plana, probablemente tenga que hacer lo mismo yo, pero si tiene punto de contacto redondeado, también tengo que hacer un punto de contacto redondeado, ¿sí? Además, no se olviden que la cara vestibular tiene un área plana, ¿sí? Todas estas son áreas de sombra en los bordes y al medio tiene un área plana, donde obviamente se dividen las áreas que yo voy a trabajar para donde yo hago la continuidad del esmalte para poderlo trabajar. Entonces, aquí yo voy a tener, obviamente, un área plana y esa área plana es la que está por dentro de los rebordes marginales, que son las áreas de sombra. Pueden ser más delgados en distal, más gruesos en mesial, etcétera. Y el área plana debe llegar hasta lo más alto que se pueda, sin involucrarse con estas áreas que son las áreas de difusión de la resina. Entonces, tiene que tener un área plana. Esto tiene una angulación, esto tiene un plano y esto tiene otra angulación. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros tenemos la posibilidad de entender cómo se ha formado la cara vestibular de un diente central. Entonces, si hacen una capa única de estratificación natural, pueden leer al profesor Didier Dieschi, que tiene artículos y libros en base a la construcción de caras vestibulares y bordes incisales, donde cuando tenemos ya un muñón dentro, podemos empezar a trabajar diferentes formas, ¿no es cierto?, de la resina, acomodarla, darle ciertas configuraciones. Aquí pueden ustedes ver periquematíes, pueden ver estas líneas de transición acá que denotan los lóbulos, ¿no es cierto? Que no son elementos rectos, sino que tienen curvaturas. Nada es recto en la anatomía de los dientes, o sea, tienen curvaturas y tienen líneas que se pueden determinar bien. El área de la sombra va hasta bien adentro del margen de lo que pueden ver los ojos en el área interproximal, porque si les queda aquí adelante, probablemente aquí se vea el material terminado y aquí atrás se vea oscuro, por eso se llaman áreas de sombra. Lo mismo, y no tenemos esa dificultad esta vez, pero para construir la cara palatina,
ustedes prácticamente tienen el sello del diente, del tipo de diente con el que van a trabajar, y se supone que la cara palatina para ustedes va a salir ya con la anatomía, que es un área que no debe tocar, por eso es que solamente se pide explicar la cara vestibular. Entonces, listo de arriba, tengo el esmalte abajo, tengo un área de cuerpo o una dentina opaca, ¿no es cierto? Que voy a trabajar, cómo se tiene que ver, porque esto yo puedo agarrar y puedo verlo de diferentes angulaciones para saber dónde estoy colocando mi material. Y sigo incorporando otro material tal vez más claro, dejando espacios para que entren los mamelones y construyendo los mamelones cerca al borde incisal. Aquí lo han hecho así de esta forma, ¿no es cierto? Cada uno le va a dar forma. Hay técnicas, por ejemplo, que dicen que aquí se puede cubrir con un esmalte más clarito para después cubrir con otro tipo de esmalte por encima y lograr terminar con un esmalte que llegue a cubrir prácticamente toda la cara vestibular del diente. Entonces, con el esmalte que cubre toda la cara vestibular del diente, debiera tener imágenes que me permitan controlar la forma del diente que voy a trabajar. Ningún diente termina de esta manera, tiene que ser uniforme, entonces para eso se les ha pedido pinceles planos, ¿no es cierto? Para que puedan trabajar. No lleven un pincel del tamaño del diente, tiene que ser algo fino y delgadito. Y una vez que esté terminado, entonces obviamente esto se tiene que entrar a pulir y después de pulido por delante, por palatino, por vestibular y por palatino, una vez que esté pulido el diente, entonces recién podemos trabajar. Para pulir se usan gomas, se usan fresas, se usan discos. Hay una infinidad de elementos para pulir y siempre se va del grano más grueso al más fino, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, estos son clásicos discos Soflex, que este es el grano grueso, el medio, el más delgado y el súper fino. Estos son en plástico y estos son en cartón, pero este es grueso, medio, delgado y fino, ¿sí? Estas son gomas. Esta es goma gruesa, media, fina y para brillo, súper fina, ¿sí? Aquí ven igual discos que ahora vienen con sílice y diamante, que son para pulir. En algunos casos simplemente vienen dos, otros vienen tres. Aquí vienen cepillos no recuerdo en este momento la composición, pero también son para dar brillo a las resinas compuestas. Entonces, así tenemos una gran cantidad de materiales y una vez que ya pulimos, se supone que tiene que quedar muy bien pulido el diente y así quedará después para la fotografía. Cuando ustedes logren sacar la foto, mi recomendación es que se lleven un fondo oscuro, negro, opaco, para que puedan hacer sus fotografías y ustedes puedan ver ahí las caras, la cara vestibular con bordes incisales, ¿es cierto? Y seguramente van a tener la posibilidad de trabajar con al menos tres colores, si no cuatro colores de resina compuesta. Se supone que este sería el mapeo que estoy preparando para ustedes, o sea, la parte cervical, la parte media, mamelones y toda la cobertura de esmalte. Por lo tanto, necesitan un color translúcido, uno bien oscuro, un medio y uno más claro, para lograr integrar ópticamente a estos materiales. Esa integración óptica, que es muy importante, es la integración óptica que tiene que ver con el color, con la forma y con las texturas que ustedes le puedan dar. Antes de polimerizar se pueden hacer estas texturas con gomas, con el cepillo, con los instrumentos, con sus pinceles inclusive. Ya depende de la observación y lo que ustedes hagan. Recuerdo haberles pedido una lupa, lleven una lupa para ver bien porque los ojos se cansan a veces. Tenemos harto tiempo para trabajar mañana, así que vamos a empezar puntualmente en las prácticas para poder obtener estos resultados. Y al final, esto ya polimerizado, se tiene que pulir y darle naturalidad al diente que van a trabajar.
Así se pueden ir construyendo, normalmente ocurren casos como este, fracturas de dientes donde me queda un solo diente. Esta es una persona jovencita, fíjense las características anatómicas primarias y secundarias de este diente, fíjense el borde incisal, fíjense que aquí tiene un halo blanco este borde incisal, ¿sí? Este halo blanco es el que debemos copiar y obviamente eso copiamos, ¿no es cierto? Y el momento de copiar lo que hacemos es trabajar con un material de laboratorio que es que nosotros tomamos una impresión y construimos en esa impresión, hacemos la reconstrucción con cera del diente que vamos a trabajar. Después hacemos una llave por palatino con silicona, igual que la llave que han hecho, pero han hecho hasta con la raíz, ¿no es cierto? Y una vez que ya hemos hecho eso, entonces ponemos la parte palatina, ¿no es cierto? De la estructura que vamos a copiar para después ir poniendo la parte de dentina, que fíjense que tiene otro color, o sea, puede ir jugando con varios colores y puede ir haciendo mamelones, dándole características, ¿no es cierto? Hasta obtener la naturalidad. Aquí se van a fijar que hay un borde blanco, que es el que se copiaba, y aquí, obviamente, el borde blanco que trata de copiar la naturalidad del diente de al lado y así tratar de hacer el diente eh, lo más natural y parecido posible al diente que se ha hecho. Entonces, a partir de mañana vamos a hacer los hands-on, eh, que son puesta en marcha de todo esto. Y el hands-on significa que tenemos que empezar a trabajar el día de mañana con los diferentes materiales que ustedes ya eh, tienen que tener para mañana. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Eh, Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo tengo una dudita nomás, es un poco sobre lo último que habló sobre una vez finalizado la reconstrucción de la pieza, se utiliza piezas o instrumentos para el pulido, ¿verdad? Sí. Y me mostró un montón de tipo fresitas para pulir. De eso no sé si es que nos podría explicar un poquito más. Cada, cada piecita, ¿para qué sirve específicamente? Si es que algunos son para piezas anteriores, otros para posteriores. Sí, déjame que comparta de nuevo entonces esa pantalla para ver esto. A ver, eh, todas estas se pueden usar en el sector anterior o en el sector posterior. Aquí solamente estoy mostrando gomas. Estas gomas se incorporan, ¿no es cierto?, a los contrángulos que uno suele tener para trabajar. Entonces, estos se ponen en el contrángulo y se empiezan a trabajar. Estas que terminan en punta me pueden servir para hacer caras vestibulares en la zona de los mamelones. Puedo trabajar con estas en punta en caras oclusales. Con estas también puedo trabajar en caras oclusales, depende, yo voy a acomodar la goma donde vaya a necesitar. Estas se supone que son para caras planas y estas que tienen como un penacho aquí para piezas posteriores, ¿sí? Estas se utilizan en ambos casos, en anterior y en posterior, igual tienen aquí unos pequeños penachitos que pueden entrar mejor en caras oclusales, pero se utilizan igualito porque estas se deforman de acuerdo a la presión que haga cuando voy a colocar esto dentro de una resina, sobre una resina para trabajar. ¿Qué más hay? Esta es una partecita. Esta es una partecita con una variedad, pero si ustedes se fijan aquí, son gomas Jiffy, ¿sí?
Hay de diferentes marcas hoy en día. Hay discos que no tienen este aro metálico, sino que todo es plástico para no rayar la resina. Hay pulidores con pastas de diamante, hay pelo de cabra, hay unas especies de, no recuerdo bien ahorita el nombre, pero son como unos borbonetes de algodón que se utilizan igual en prótesis removible cuando uno pule acrílico, hay en pequeñito para trabajar. ¿Qué es lo que estos sistemas de pulido tienen que hacer? Primero, tienen que regularizar las superficies, en unos casos usando los granos gruesos, desgastando y dándole forma, pero el resto debe lograr hacer que las superficies sean lo más finas posible en su pulido. Obviamente, si ustedes ahora recuerdan, cuando hemos hablado de la importancia de el relleno en la resina compuesta y hemos dicho que las resinas, por ejemplo, hoy día de nanopartícula, se pulen mejor y retienen más el brillo, entonces es mucho más fácil con estos sistemas de pulido lograr un brillo duradero en la resina compuesta. Lo vamos a hacer mañana. Yo no les he pedido material de pulido porque he visto que mucha gente tiene dificultad para conseguir las resinas y les ha salido caro a muchos, etcétera. Y yo lamentablemente tengo que tener sensibilidad a ese aspecto porque no van a ser, pero yo voy a demostrar porque voy a llevar mis sistemas de pulido, voy a llevar lámparas, voy a llevar espátulas, voy a llevar un montón de cosas para mostrarles, o sea, o se las puedo mostrar ahora si ustedes quieren, para que ustedes vayan viendo qué es lo que necesitan para mañana, ¿sí? ¿Quieren ver ahora? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Creo que es muy importante esta parte del pulido, por eso le estoy preguntando. Sí, y obviamente hay otras que son fresas, ¿no es cierto? Son fresas de multifilos que no las tengo conmigo en este momento, pero les voy a mostrar tipos de resina, un sistema adhesivo y varias espátulas. Y mañana sí les voy a hacer les voy a llevar todo lo que es pulido, ¿está bien? Entonces, espérenme un minutito porque tengo que cambiar esta situación. ¿Se ve? Sí, 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 doctor. Ya. A ver, lo primero que quisiera mostrarles entonces, lo que habíamos hablado en las clases, creo que ahí se ve bien, habíamos hablado en las clases, es el tema este de, ahora sí van a ver mejor, es el tema de los dientes cuando son cortados, estos son los dientes naturales, los cilindros de acrílico, donde he cortado los dientes para hacer una demostración, ¿sí? Mañana también vamos a hacer la demostración de sellado de cosas y fisuras. Y obviamente con estos sistemas, aquí puedo hacer adhesión, puedo hacer borrado ácido, puedo utilizar varios elementos. Estos son, este es un ácido grabador, simplificado en el momento de las clases teóricas. Vamos a ver diferentes tipos de resina. No he pedido esto, pero si ustedes pueden poner lentes de protección para poder hacer la resina, también se serviría mucho tener lentes de protección. Después necesitan ácido grabador y necesitan elementos microbras, que ustedes ya conocen y tienen. Y después algún sistema adhesivo, el sistema adhesivo, este es uno de los que hay, nosotros, para demos. Luego vienen los sistemas de resina, que a ver, vamos a ver ustedes.
diferentes tipos de resina que hay para empezar a trabajar, o sea, diferentes colores, granos, tamaños de resina para trabajar, diferentes marcas, o sea, de resinas, con lo cual nosotros también la podemos cubrir. Yo uso estas lupas son para trabajar, para simplificar y para poder ver de cerca el trabajo. Y mañana lo que debiéramos hacer es tener una lupa que se puede encontrar esto es espectacular. Esto mío tiene más de 10 años conmigo. No se desgasta. Hay que comprarse algo así que dure siempre. Y después hay espátulas. ¿Sí? Estas son espátulas, por ejemplo, esta es la espátula de hoja ancha. Esta es la espátula de hoja ancha para acomodar la resina en la zona inferior del viento. Cuando yo vaya a trabajar, voy a acomodar con esto, puedo ir de un lado a otro, puede ser izquierda, puede ser derecha, etcétera, etcétera, para trabajar, ¿no es cierto? Tengo espátulas para el borde interproximal y infinitas y delgadas. Entonces, son bien delgaditas y estas sirven también para trabajar en las áreas a veces posteriores cuando uno trabaja, ¿no es cierto? Esto tiene una doble angulación para algunas otras áreas. Esta sirve para, como las PKPs que ustedes obtienen, que son similares, ¿sí? Que sirven para, que ahora sirve para contactar en pequeños lugares, una más angosta, una más espesita, ¿sí? Esta es mi favorita, con esta trabajo mucho, es una espátula de hija, muy liviana, que también es igual a la anterior a su que les he mostrado. Esta es una espátula que sirve para hacer caras sucursales, para hacer bordes marginales, para minerar. Esta sirve para dibujar caras sucursales. Es como una aguja, ¿sí? Es como una aguja, sirve para trabajar esto. Esta es la misma espátula, pero esta tiene otra regulación, sirve para otro propósito, porque son regulaciones diferentes, y casi no se nota. Esta es una espátula también bien importante, es una espátula tipo sacón. Cuando cementamos carillas, se nos queda cemento a los bordes, entonces con esta puedo raspar y quitar los excesos de la pieza, ¿sí? Hay para izquierda, para derecha, es una espátula bien interesante para hacer el video. Entonces ustedes lo van a ver en la punta que tiene como una gravita. Esto es para medir el grosor de la cosa. Esto se acomoda. Fíjense aquí cuán delgadito es para medir el grosor de la capa de esmalte que yo pueda tener necesidad. Entonces, si el esmalte tiene que medir 1 milímetro, entonces paso esto por todo el borde incisional, que me va a retirar todo y me va a dejar 1 milímetro de espesor. Estas son espátulas bastante especiales. Ahora son del grupo Stan italiano. Ahora las venden en internet. Yo las he comprado hace varios años atrás. Hoy día las venden en 1.000 bolivianos y venden 10 espátulas. Antes te vendían solamente 6, exactamente el doble. Pero como novedad. Y así me han ido preguntando de varias espátulas. ¿Sí? Hay diferentes tipos de espátulas. ¿Sí? Entonces, estas espátulas, por ejemplo, de color negro, de carbono, son Freddy, igual tienen las mismas características, solamente que ustedes aquí pueden ver espátulas, por ejemplo, que sirven para atacar cuando voy a colocar un producto en caras proximales, entonces con esto ataco, qué diferente tiene esto. Tiene este tipo de pato que es para hacer caras occlusales,
para sucursales. Estas son doradas y tienen un borde esferoidal, es muy útil para lo que vamos a hacer mañana. Bueno, todas son así de diferentes marcas. Entonces, como nosotros hacemos entrenamientos en el centro, tenemos muchas espátulas con las cuales tenemos que enseñar la utilidad de cada una de ellas, porque la gente tiene diferentes. Y además de estas espátulas, obviamente hay pinceles, ¿sí? Hay pinceles que están ya en el sistema ANT, pinceles que están angulados para trabajar. Este es el pincel recto, es un pincelito recto. Este es el número 2, pincel recto. Este es un pincel más largo, con lo que tiene la marca. Hasta hay una técnica para limpiar, este es el pincel número 1, que sirve para trabajar. Y estos son bien interesantes. Estos son pinceles de silicona, ¿sí? Estos son pinceles de silicona. O sea, estos pinceles de silicona, fíjense ustedes, se mueven, estos se limpian con alcohol, son puntas bien efectivas, o sea, sirven para hacer la cara vestibular de los dientes, ¿no es cierto? Y no es un pincel como este otro, sirve también para hacer la cara vestibular, ¿cierto? Entonces, estos son diferentes. Estos son de silicona. Hay otros. Hay este sistema, ¿sí? De la Viva Dent, que tiene aquí esto, ¿sí? Pinceles de silicona, ambos lados, y tiene una espátula y un pincel de silicona. Pero la gracia de estos es que cada uno de estos, esto es una verdad, son intercambiables. O sea, esto es solo lo que viene y aquí se incorpora el instrumento y ya toma un instrumento de silicona, ¿sí? Tiene este tipo de espátula, ¿sí? Es de silicona. Así hay otros, ¿cierto? Que son también silicona, sí, diferentes tipos de pasta. Hay muchos, o sea, hay muchos, muchos. Este es uno de mis favoritos. Este tiene una punta para usar y tiene aquí una esfera que es para fijar el material. Y así, o sea, la mayoría son parecidos, por eso a varios les decía que si se compran un juego completo van a tener varios y después solamente probablemente la necesidad de reponer uno o dos licencias. Estos son, estas que vienen así son vecinas Flow, que vamos a ver mañana, vienen de cada grupo. Y estos son los pulidores de diamante de ¿sí? El Diamond C, que es aquí, después se libera y se deja dentro o sobre la cavidad y con eso uno empieza a pulir. Hay muchas cosas y la verdad, mañana vamos a intentar ver todo lo que se pueda. Voy a llevar el pincel, voy a llevar todo lo que pueda buscar. Y lámparas de fotopolimerización, igual hay una enorme variedad de trabajar, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas con las que podemos trabajar y podemos hacer. El consejo es que si se compran algo, compren algo bueno para que les dure durante mucho tiempo, ¿sí? Y con eso ustedes van a poder la, la inmensa cantidad de trabajos que podemos hacer. Estas son piezas de mano, también preguntaba, las piezas de mano,
Esta es una marca que les serviría, se llama Turesa, ¿sí? Esta marca es bien económica y puede ayudar mucho. Esta es para esas intra, pero es para presas de alta velocidad. Entonces me da trabajo con presas de alta velocidad, baja velocidad, y lo que eso hace es que yo no fracture la resina y pueda trabajar bien. Este es un control común. Este es un sistema para ver la luz, halógena, si sirve o no sirve, cuánto de intensidad da luz, y obviamente esto también es imprescindible que lo tenga. Esta es una lámpara LED de Privadel, se llama Blueface, ¿sí? Y esto es lo que mide en realidad cuánto va. Aquí hay menos, como 200 o 300 miliwatts sobre centímetro cuadrado, porque este es una lámpara LED, este es LED y este es un medidor de lámparas de luz halógena. Y estas son fibras de vidrio, acá, y aquí tiene ya diferentes modos, esta otra me voy a llevar a las prácticas para que puedan ver, comprender el uso de la técnica. Los demás son modelos que uno quiere. Eh, son los modelos para trabajar. Este es el modelo para hacer adhesión. ¿Verdad? Y yo tengo tres niveles, cuatro niveles. Uno delgadito, uno más ancho, este más alto y este más ancho. Entonces, yo pongo aquí el espécimen, pongo esto lleno de resina y con la luz voy a polimerizar. Esto va a salir y me va a quedar un taquito aquí, polimerizado. Yo ese taquito lo puedo llevar a una máquina que tiene un asa, una guillotina que baja por aquí y que mide la cantidad de fuerza que yo hago para desprender ese producto de esta zona de viento natural. Esto es aquí fácilmente lo que es el esmalte, ¿sí? Y lo que es la vitrina. Entonces ahí yo puedo ver dónde me voy a pegar más. Estos son siliconas igual que los hechos en los ustedes, igual con el reciclado acrílico, ya un poquito más pulida, más arreglada, ¿no es cierto? Para que pueda trabajar en ustedes. Estos son modelos para hacer las escuadras, por ejemplo, y se pone una silicona y se empieza a trabajar con melones, una media de toda la pieza. Lo que necesita es que es una pieza con incrustación, en la cual nosotros hemos hecho modelos, ¿sí? Modelos ya de silicona, un modelo de silicona para que esto se pueda usamos unos rastres por debajo y lo que esto significa es que yo a estos rastres los puedo volver a trabajar en la zona donde corresponde. Fíjense que tiene los flechitos aquí, ¿sí? Acomodo, esto se corta, entonces yo puedo retirar esta parte, hacer la cara proximal, en este caso, hacer la cara proximal o abrir, ¿cierto? Para hacer la cara proximal y así tener la resina aquí bien trabajada, o sea, bien lograda en la zona en la que nos toca tener que trabajar con estos materiales. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin más incrustaciones. Y esta otra es un modelo con una silicona transparente que me permite, primero, que cuando estoy aquí
con un diente trabajado, copio con la silicona, ¿es cierto? Copio con la silicona y voy a proceder. Entonces, ¿qué hago? Lleno esto de resina, ¿sí? Y luego pongo acá, ¿sí? Pongo aquí la silicona, esto comprimo, sello, y al comprimir, aquí le pongo la luz al otro. Pues la luz va a pasar, ¿ves? Va a pasar a través de este instrumento, de esta matriz de silicona, va a pasar la luz, ¿sí? Va a pasar la luz, va a polimerizar, es transparente, y luego yo voy a tener ya aquí una incrustación hecha, ¿sí? Entonces ya tengo la incrustación hecha que se ha hecho con el modelo de, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pues todo eso podemos hacer por decir, realmente nos faltaría muchísimo tiempo para trabajar. Estoy tratando de trabajar con ustedes solamente una técnica, también es importante, para ver, porque necesito que pongan materiales. Entonces, así, ya tengo, esto es, por ejemplo, una resina hecha, el pendiente, y no sé si lo van a ver, no se ve mucho. Trato de mostrarles cómo se puede ver la flexibilidad del borde. Entonces, esto tiene flexibilidad, tiene, tiene translucidez y tiene características secundarias, también de varios pequeños. Poder trabajar y empezar bien, es todo lo que pueden hacer ustedes con materiales. Este es un dispositivo especial, también se lo pueden comprar, hay muchos. Esto es especial para la facultad de KBC, porque en el momento que ustedes están trabajando con este material, ustedes pueden o tienen la posibilidad de hacer, trabajar con el sistema adhesivos que no se les polimerice, ¿sí? No polimerizarse, entonces tiene este bloqueador naranja, ustedes pueden ir, tapan el adhesivo, recogen de la enfermería, van al paciente, esta plata no le afecta la luz y evita evaporarse. Es bien importante que tengan, lo consiguen en las casas utilizando los protectores del sistema adhesivo. Y se pueden poner tintes, se pueden poner resinas dentro, y se lo pueden llevar sin necesidad de tener riesgo de que no su material. Esto también es para hacer resinas. Ustedes pueden ver un diente, un conducto. Es posible para hacer cementación y formas profesionales con compuestos y dientes. Esto es lo que hemos hecho con ustedes, es cierto, diferentes tipos de troqueles para hacer incrustaciones, ¿sí? Esto han hecho conmigo este año, igual pueden aplicar. Estos son igual sistemas para hacer incrustaciones en la zona compuesta y para hacer igual interpretación de la estratificación. Sus conceptos pueden trabajar con prótesis, o consiguen las prótesis viejas, relleno, y aquí tomo moldes de silicona y voy a hacer perillas a los estudiantes con este tipo de trabajos. Entonces, como los dientes de acrílico tienen características parecidas a lo natural, esas son. De las resinas,
Estas son las resinas forma que ustedes pueden conseguir ahora, ¿no es cierto? Las resinas forma son de lo mejorcito que están vendiendo en este momento. Trabajo con producto. Y esta es otra resina que es bien interesante. Esta resina se llama resina de esto. Esta resina se llama Vitra, si lo nombré, Vitra Vinil, ¿sí? Esta resina es resina ambigüedad. Tiene un solo color y adopta el color del mojador principal. Entonces, es también interesante. Uno la ve que grita, pero cuando la coloca puede adoptar con el color diferente. Estas son las que la provincia se supone que están diferentes. Es una resina flow. Bueno, no sé, eso tengo para mostrarles, mañana voy a llevar, esta semana van a ver, pero necesito que la mayoría de ustedes tenga la posibilidad de tomar la prueba. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí, dime. Ujú. En caso de no tener las espátulas para resina, es que he visto que hay precios así de 280 el juego. En caso de que no tuviéramos esas espátulas, ¿se puede practicar con los PKTs o sí, doctores, hay que comprar las espátulas de resina? El PKT tiene, mm, o sea, puedes usar los PKT, pero el PKT, si te has fijado tus PKT, tu juego de PKT, tu juego de PKT eh, tiene rugosidad, en la punta activa de la espátula. Entonces, ahí se te va a pegar toda la resina. Ahí se te va a pegar la resina y es más difícil controlarlo. En cambio, las espátulas que son para resina son pues absolutamente lisas, ¿sí? O sea, y no se te pegaría. Un gran problema es que se pegue la resina a la espátula. No podrías trabajar con esto. Pero la verdad, ¿qué te puedo decir? O sea, eh, debieran trabajar con esto. Están al final, se están formando y eso es difícil en algún momento conseguir. Pero al año, si tú vas donde un profesor y le dices, el doctor Molvinedo me ha dejado trabajar con PKT resina, me voy a quedar como mal, ¿no? ¿Qué no es para Ujú. eso? PKT es para hacer. Sí, doctor. Ya. Entiendo. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, entonces nos vemos en el transcurso de la semana, mañana con el del grupo A, 12 en punto, con todo su material. Van a entrar a trabajar directamente. Buenas noches a todos. Está bien, doctor, buenas noches. Recording stopped.